de Tu Antorcha Encendida Podcast. Bienvenidos, bienvenidas. Día 11 de la experiencia de 40 días encendiendo tu fe, 40 días enamorándote de Dios. Quiero felicitarte si has permanecido estos 11 días. Lo hablamos desde el día 1. Dijimos que sea una experiencia de principio a fin, que permanezcas, que perseveres, que te esfuerces, que seas valiente y como un gran atleta. Hace unos días hablábamos de ese atleta espiritual que es disciplinado y permanece, entonces que puedas seguir adelante hasta ese día 40 y más, porque acuérdate que hablamos que esto no se trataba solo de 40 días, sino es el inicio en 40 días, este acompañamiento, pero esto es un camino para toda la vida. Quiero felicitarte, honrar tu tiempo, tu dedicación, tu permanencia por estar acá en el día 11. Y si eres nuevo, nueva, porque también puede ser que este video te haya parecido hoy, hayas dado clic a este video, te recomiendo por YouTube compartir la primera semana videos básicos pero muy prácticos con conceptos fundamentales relacionados unos con otros para poder avanzar en este camino, avanzar en este proceso tan precioso de lo que es aprender a conocer el corazón de Dios. Y bueno, compartiéndote lo que ha sido mi experiencia, lo que Dios ha hecho en mí, la manera en que ha empezado a transformar mi vida, mi corazón, mi mente, todo. Y pues eso es lo que quiero compartirte también con muchísimo amor, con muchísima humildad. Siempre te lo he dicho, no desde una posición de experta, sino desde esa transformación que Dios ha hecho en mí y que está haciendo en mi familia, en todo a mi alrededor. Y bueno, ayer estuvimos hablando del impacto de leer la Biblia y te prometí que hoy te iba a hablar de esa manera sugerida de por dónde empezar a leerla, que fue lo que yo hice. No es una verdad absoluta, recordemos que la única verdad la tiene Jesús. Esto es un sugerido de por dónde inicié yo. Fue una manera preciosa, nadie me lo dijo. Dentro de mi proceso yo quería aprender más sobre Jesús y dije, bueno, una opción es a través de los evangelios, que es donde se narra toda la historia de Jesús, y mi corazón me dijo, empieza por el de Juan. Y te cuento que ha sido completamente fabuloso. Y si tú quieres también aprender más de Jesús, te recomiendo empezar por este evangelio. Pero antes de elegir por dónde voy a iniciar, es súper importante que cada vez que tomes la Biblia en tus manos, hagas una oración pidiéndole guía al Espíritu Santo, pidiéndole dirección, pidiéndole discernimiento. Ve con un corazón humilde, siéntate con un corazón humilde para entender y obedecer la verdad que está contenida en la palabra de Dios. Así que espero que tu corazón arda cada vez que te sientes a leer la palabra de Dios. Mira, el aprendizaje de la Biblia es un proceso para toda la vida. Yo no sé si haya alguien que tenga pues ya el conocimiento completo, exacto, y fuera de eso sea una persona que lo aplique, o sea, todo. Es que es un conjunto de cosas, ayer lo hablábamos, no es solo el conocimiento de la Biblia, sino es la meditación que se hace en ella, el discernimiento, la revelación que tienes y el ponerlo en práctica en tu vida, en el día a día. Entonces, esto es para toda la vida. Esto no se trata de una carrera, esto no se trata de, escucho de muchos retos, que leer la Biblia en un año, que no sé qué, y no estoy diciendo que esté mal, es completamente válido para quien decida hacerlo así, pero sí quiero decirte que no es ninguna carrera. Acá se trata de ir avanzando al ritmo al que Dios te quiera llevar, como Él te quiere llevar. A veces nosotros queremos correr, o bueno, te lo hablo puntualmente en mi caso, no sé si sea el tuyo, pero yo a veces como que hoy tengo que slow down un poquito, bajar el ritmo porque
porque como que voy corriendo. Entonces, ve al ritmo que Dios te vaya indicando, pídele que abra tus ojos, tus oídos espirituales para poder entender cuál es el camino y por dónde te quiere guiar, porque esta fue una forma en la que a mí me guió, me pareció hermosa. Luego, en voz de personas que son más conocedoras de la Biblia, vi que recomendaban también este inicio y dije, ok, empecé más o menos por donde era, sí, sí es lo sugerido, lo recomendado, pero yo sé que Dios para cada persona hace algo nuevo y lo que a mí tal vez me ha guiado puede ser en algún momento del camino diferente para ti. Entonces permítete escuchar esa voz de Dios y lo más importante, seguir su guía. Y entonces, empezando hablando por ese evangelio de Juan que te dije que te recomendaba enormemente, que fue por donde empecé yo, quiero decirte que este evangelio anuncia lo que es la encarnación del Verbo, que es Jesús. Él no solo narra sucesos del ministerio de Jesús, sino que exalta a Jesús desde el inicio de una manera extraordinaria como el Hijo de Dios, ¿sí? Es más, vamos a leer, quiero leerte, espérame que se me perdió la hoja, pero quiero leerte el inicio de Juan para que tú puedas identificar un poquito como ese amor, como esa profundidad en la manera de iniciar este evangelio. Te lo voy a leer. Dice, este es el evangelio San Juan, el capítulo 1, versículo 1 al 18. Vamos a leer. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Está hablando de Jesús. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¡Wow! ¡Qué profundidad, qué belleza, qué amor, qué manera tan extraordinaria de presentar a Jesús como el Hijo de Dios! Definitivamente en este evangelio se encuentra el amor de Dios a través de Jesús. Es muy reflexivo este evangelio, es precioso. Tengo que decir que es de mis favoritos, por supuesto sin dejar de lado los otros, pero para mí ha sido muy especial y lo he leído varias veces, y en cada vez que lo leo puedo tener un conocimiento y una revelación diferente. Bueno, los otros evangelios lo voy a contar rápidamente, porque es que también de contarte rápidamente qué contienen, tú también puedes sentir algo en tu corazón y decir, hey, por ahí
por ahí quisiera iniciar. Entonces, por ejemplo, Mateo, en el Evangelio de Mateo vas a encontrar la historia de Jesús desde su nacimiento hasta su resurrección. Él hace un énfasis especial en las enseñanzas de Jesús y cita muchos textos, pasajes del Antiguo Testamento. Es muy preciso este evangelio. El otro evangelio es el de Marcos. Este es un poco más corto. Habla muchísimo, hace un énfasis especial en la fe, profundiza mucho sobre la fe y la dedicación de cada creyente. En el Evangelio de Lucas encontramos la manera en que él explica cómo la salvación está en Jesús. Él acá muestra a un Jesús en contacto con la gente pobre, con los necesitados, con los rechazados de la sociedad. Habla muchísimo de la infancia de Jesús y de hecho este Evangelio es llamado como el Evangelio de la Misericordia. Entonces esto es más o menos así por encima la explicación de los 4 evangelios. Tú también, vuelvo y te digo, puedes estar sintiendo algo especial y decir quiero iniciar por acá. Yo inicié, Erika inició por San Juan. Luego de el siguiente paso, yo traté de llevar como un orden de Juan, pasé a los otros evangelios, a Mateo, a Marcos, a Lucas y seguí con los Hechos de los Apóstoles. Acá se encuentra básicamente el inicio de la iglesia primitiva. Vemos cómo acá se narra la propagación de la fe en el mundo mediterráneo de esa época. Está contenido, también inicia con los 40 días antes de la ascensión de Jesús. Entonces el origen de la vida cristiana básicamente es súper importante tenerlo en cuenta. Más adelante vas a encontrar diferentes cartas que escribía el apóstol Pablo a los romanos, a los corintios, diferentes iglesias, a Gálatas, a los efesios, filipenses, colosenses. Como te digo, yo traté de ahí en adelante de leerlas en orden. Sin embargo, en Santiago me gustó muchísimo. Santiago nos da como unas ideas muy prácticas de cómo vivir su fe. Cuando hablamos de Santiago es el hermanastro de Jesús quien escribió este libro y habla mucho de los deberes que debemos tener también con las personas más necesitadas, pero sobre todo esa práctica de cómo vivir la fe. Y hubo otras cartas también que me impactaron mucho. Por supuesto, estoy leyéndolas ya la segunda vez. Quiero tener como un entendimiento diferente, pero se habla muchísimo, sobre todo, por ejemplo, en la carta de San Pedro, sobre esos falsos maestros que ya desde la época de Jesús empezaban a salir con enseñanzas contrarias. Entonces la gente obviamente empezaba a caer mucho en las enseñanzas de estos falsos maestros. Entonces estas cartas vienen como estimulando a las personas a ser leales a Dios. Está también San Juan y escribió otra carta donde hace énfasis en el mandato de amar a los demás. Hay muchas cartas donde se hace énfasis en esos falsos maestros y en estas falsas enseñanzas. Hay advertencias muy fuertes y muy importantes de las cuales yo he obtenido muchísima claridad. Nosotros creemos, yo creía, ¿no?, que lo que contenía la Biblia era, por supuesto, cosas que habían pasado hace 2000 años, hablando del Nuevo Testamento. Entonces como que eso era para la época y no tenía nada que ver conmigo. Y resulta que no, cuando tú empiezas a leer esas advertencias de lo que ya se estaba manifestando allí en cuanto a esas falsas doctrinas, a esas falsas enseñanzas, es algo que hoy en día está vigente y es algo en lo que yo caí, en lo que yo también me vi envueltas. Por eso que estas cartas también para mí son muy importantes, porque he obtenido muchísima revelación para muchas cosas en las cuales
yo venía moviéndome. De ese Nuevo Testamento, lo que no leí fue el Apocalipsis. El Apocalipsis es la revelación, es un libro de esperanza, pero está escrito de una manera un poquito compleja, que sí es súper importante poderlo entender con una guía, con alguien que te pueda explicar. Entonces, ese sí no lo leí. Luego de esta lectura de ese Nuevo Testamento, fui al inicio, quise ir al inicio, y el inicio estamos hablando de Génesis. En el Génesis encontramos todo lo que es la creación, encontramos ese amor de Dios tan profundo, o sea, esa manifestación de su amor con toda la creación, con ese amor hacia el hombre, cómo entró el pecado en el mundo. Luego tomé la lectura del Éxodo, que es básicamente lo que fue la misión de Moisés en ese camino a liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Acá se habla mucho del pacto de Dios con el pueblo y las leyes que él le dio a Moisés para poder poner orden en sus vidas. Y así fue como inicié, y te digo inicié porque es dar esos primeros pasos, pero sé que en el camino tú vas a ser muy guiado por Dios. Para mí un acompañamiento indispensable en todo este camino de entender la palabra han sido los devocionales. Yo te había hecho ya un día con mis 2 devocionales recomendados. En los devocionales casi siempre se escoge un capítulo a tratar por semanas, por días, son diferentes. En los 2 devocionales que yo te recomendé es un tema por semana. Entonces esto también te ayuda demasiado a poder entender y te lleva a libros nuevos, porque tal vez se van a analizar libros de profetas, se van a analizar historias puntuales. Entonces esto es fabuloso y muy enriquecedor. Por eso es importante que cada herramienta la uses, ¿sí? Porque todo se convierte como en una cadenita, en un engranaje perfecto que te va ayudando. Una cosa te va ayudando con la otra y puedes ir profundizando por lado y lado. Hay un libro que a mí me encanta del Antiguo Testamento, que es del profeta Isaías. En él yo he encontrado demasiada revelación. Entonces, pero ese no lo tenía en mi plan de estudio, pero debido a los devocionales o hasta una alabanza, tengo que decirte, tú muchas veces estás escuchando una alabanza y aquí hacen mención del versículo en la Biblia, y cuando tú vienes a buscarlo es muy hermoso poder leer el contexto. Entonces resulta que cuando te das cuenta estás leyendo el capítulo completo y quieres saber un poco más, y cuando te das cuenta pudiste haber leído el libro completo. Entonces es importante que te dejes guiar por el Señor, que estés con esos ojos y oídos espirituales abiertos para poder entender y recibir de acuerdo a tu proceso, de acuerdo a tu tiempo, de acuerdo a la manera en el que el Señor te quiere guiar. Y hay 2 libros más recomendados, que son los Proverbios y los Salmos. No he terminado de leerlos todos, es más, a veces me devuelvo porque hay unos de los inicios de los Salmos que me encantan, entonces los vuelvo a leer. Pero puntualmente los Salmos son 150 himnos u oraciones con una carga muy emocional. Estos, en su mayoría, no todos, fueron escritos por el rey David, y hay una carga emocional muy humano. Tú lo vas a leer y te vas a identificar demasiado, porque acá puedes ver expresada alegría, enojo, duda, desesperanza, gozo, amor, alabanza, o sea, consuelo, fortaleza. Entonces van muy ligados a lo que son las emociones humanas y el día a día. Y los proverbios es sabiduría práctica, que va también muy al detalle de la vida, o sea, como que lo quieres tener ahí, es muy comprensible, son dichos muy sabios, enseñanzas éticas de sentido común para vivir realmente
una vida recta, una vida conforme a Dios, entendiendo que todo lo que Él quiere es lo mejor para nosotros. Importantísimo que puedas tener un cuaderno de notas. Yo uso mi journal, que después te voy a hablar de esta preciosa herramienta, pero te sugiero que puedas tener un cuaderno de notas. Acuerda que la palabra de Dios es leerla, poder meditar en ella, no llenarte de conocimiento, sino parar, meditar en ella, pedir esa revelación, y lo que llegue a tu corazón, lo que tengas en tu entendimiento, que te vaya revelando el Señor, ve anotándolo, ve escribiendo y ve teniendo este cuaderno de apuntes que se va a convertir en un tesoro. Seguramente en el momento en que lo leas y puedas ver todo lo que hay allí plasmado de acuerdo a ese estudio, a ese conocimiento, esa revelación que vas obteniendo, va a ser muy enriquecedor para tu vida. Así que bueno, espero que puedas iniciar tu estudio. Si ya lo has hecho, déjamelo saber, cuéntame por dónde vas, cuéntame por dónde has iniciado. Acuérdate que esto no es pues un obligatorio ni una ley para todo el mundo, es un proceso para cada uno diferente, pero que con mucho amor te sugiero lo que para mí ha sido súper valioso. Entonces, sé que si no has iniciado, cuando empieces vas a amar leer la palabra de Dios. Yo amo leer la palabra de Dios. Entonces sé que tú también lo vas a disfrutar. Espero que hayas disfrutado este día, que hayas tomado nota. Recuerda que la idea de todo esto es que lo vayas poniendo en práctica. La fe sin acción es fe muerta. Tenemos que ir actuando y vas a ver cómo día a día ese fueguito se enciende, porque cada día estás dispuesto a acercarte más al corazón de Dios, y por supuesto Él está feliz de que tú estés ahí dando lo mejor de ti. Yo creo que Él se pone feliz cuando ve que nos esmeramos, que damos nuestro tiempo, que damos lo mejor para aprender más de Él, para aprender de su palabra. Y no es sino que tú le digas sí a Dios para que Él despliegue todo alrededor tuyo y puedas empezar esa transformación de su mano. Pueda Él empezar a transformar ese corazón tuyo, a moldearlo en sus manos. Así que bueno, eso era todo por hoy. Te doy un gran abrazo y nos escuchamos mañana. Bye bye.